Equipo, bienvenidos a un nuevo programa de Mentalmente Preparados. Y ahora con un tema que en lo personal considero muy interesante y que como deportistas y como seres humanos nos puede llegar a pasar, que es el miedo al éxito. Y en esta ocasión me acompaña un psicólogo del deporte a quien quiero mucho y aprecio. Gracias. Jesús Oliva, que en su momento pues fue mi psicólogo como para mi preparación para los Juegos Olímpicos en Atenas y que ha estado con muchos atletas a lo largo de su carrera profesional. Psicólogo, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Mucho gusto, también un honor estar aquí contigo. ¿Por qué se da este miedo al éxito en el deporte? Hay muchos factores que pueden ser la causa principal de este síntoma, ¿no? Porque empieza a ser hasta quizá un trastorno que los muchachos en el deporte empiezan a experimentar. Claro. Hay varios factores o variables que empiezan a ser una de las causas principales. Entre ellos, pues a veces la presión social, ¿no? Esa es una de la situación de sentirse cuando a lo mejor ya lograron algo, porque estaríamos hablando hacia el éxito, Uh-huh. La presión de la familia, de los entrenadores, Claro. de los amigos, empezaría a ser una causa principal de decir, tengo que mantener esta forma de mantenerme exitoso, ¿no? Y Claro. bueno, eso puede ser una causa. Sí, y yo lo comparto porque, a ver, equipo, ¿cómo no tener miedo al éxito? Si una vez que empiezas a ganar, la gente cree y considera que ya no puedes fallar, que no puedes perder, que no te puedes equivocar, que todo te tiene que salir bien y sobre todo que ganar debe de ser una obligación y te debe resultar algo fácil. Por supuesto que toda esta presión que ejerce, como ya bien lo menciona el psicólogo, pues toda esta presión social, ¿qué herramientas nos puede recomendar, Psico, para poder sobrellevar una carrera deportiva exitosa sin que esto llegue a presionar? Porque definitivamente, si le abres la puerta a esta presión, es lo que entendemos como el miedo al éxito. Pues prefiero no ganar, prefiero no destacar, prefiero quedarme en mi casa o ser un deportista medio donde la gente pues no te ponga expectativas porque las expectativas que te pone son muy grandes y qué tal si después no las puedo cumplir o una vez que las cumpla va a haber otras más y se vuelve como una bola de nieve. Sí, Lidia, eso es lo que pasa ya cuando alcanzan cierto nivel de éxito, donde ya han tenido buenos resultados. Y entonces, generalmente, podríamos hablar de deportistas de alto rendimiento, ¿no? Principalmente, quizás hasta en deportistas en desarrollo, Claro. que van avanzando, jovencitos que van logrando, pues, ser de Olimpiada Nacional, puede ser a nivel de club, y que empiezan a tener estos logros. Y si desde pequeños no saben manejar esta presión, evidentemente en el alto rendimiento se va a reflejar, ¿no? Por supuesto que este miedo, en términos emocionales, le va a causar ansiedad. Es una de las características principales del miedo, le va a quedar ansiedad. Una ansiedad que a la hora de la competencia puede experimentarla y se puede autobloquear hasta ponerse limitaciones, ¿no? Entonces, estaremos hablando ya entonces de una parte emocional, ¿no? Que sería la ansiedad. Hay muchas recursos que podemos trabajar con ellos. La primera, evidentemente, sería este manejo de las emociones, manejo de la ansiedad, técnicas conductuales como respirar, ¿no? Técnicas como un buen manejo cognitivo de pensar que esto no puede pasar. La otra parte que puede ser una buena recomendación es hacerlos sentir que estén orientados solo a la ejecución deportiva y no al resultado. Claro. Entonces, cuando durante los entrenamientos, a veces decimos que hacen unos excelentes entrenamientos y a la hora de la competencia se caen, ¿no? Se autobloquean básicamente. Sí. Entonces, cuando les enseñamos a que sientan el éxito, entonces principalmente es centrarlos en la ejecución deportiva, en su mejora durante la competencia. Es decir, así les hacemos que quiten
la atención a esa parte emocional y solo se dediquen a lo que hacen en una ejecución. Este acompañamiento entiendo que debe de ser sobre todo del entrenador, ¿no? Sí, claro. Como que no se concentre tanto en el resultado, sino Sí. en hacer un buen trabajo, Sí. tratarlo de tranquilizar. Sí. Pero a veces, hijo, los papás podemos llegar a jugar un papel importante en esta presión porque pues nos podemos sentir muy orgullosos de que nuestros hijos son los mejores y ganan y los estamos presumiendo y inclusive viene la familia y lo presentamos como el campeón y la campeona y no puede fallar y es el próximo campeón olímpico y eso. Y a veces que como papás creemos que eso, bueno, pues los está motivando muchísimo y de repente el niño se siente una presión. Digo, en mi caso, sí me gustaría comentarlo porque mis padres pues practicaron taekwondo y mi hijo, que también practica taekwondo, pues ya tiene la presión no solamente de los abuelos, los tíos, los padres, ya toda la familia, ¿no? Y como padres, ¿qué podemos hacer, Zico, para que esta presión, no necesariamente el padre tiene que practicar o la madre tiene que practicar una disciplina, pero cómo ver si esta motivación o esta presión que estamos ejerciendo en nuestros hijos, pues lo estamos orillando a que él tenga miedo de destacar? En función de los padres, pues tienen un papel muy importante, ¿no? Sabemos que a veces es esta frustración del padre no logrado deportivamente reflejado en los hijos y entonces viene la exigencia para ellos, ¿no? Esta exigencia está reforzada evidentemente en que termine, que desarrolle, que tenga logros, ¿no? Y cuando empiezan a tener estos jovencitos, estos niños, estos logros, entonces viene algo que se llama el manejo de su autoestima. Le empiezan a reforzar demasiado que es exitoso, le empiezan a decir que lo puede lograr, es decir, esa presión hace en una parte que el niño suba una autoestima, pero a veces no tan real, sino de exigencia. Entonces, ¿qué hay que trabajar con los padres? Que se den cuenta de la realidad, que sean muy claros del momento que se encuentran sus hijos, ¿no? Claro. Que no exigirlos hacia más todavía. Claro, yo creo que es importante que esta motivación vaya de la mano con el hecho de que si ellos quieren, ¿no? Al final si tú hablar con nuestros hijos que definitivamente tienen la posibilidad de destacar si ellos quieren, ¿no? Si al final es algo que les llama la atención, que les apasiona, porque la presión tiene un límite, te puede llevar a un nivel alto, sí, sin duda, pero tiene un límite. Sí. Y hay otras personas que van a destacar más porque lo que les mueve no es la presión, sino la pasión. Entonces, para despertar la pasión en nuestros hijos, en el atleta, sí es importante que sea una elección propia y no una elección ni de los padres ni de los entrenadores. Es importante que como padres yo creo que nos estemos todo el tiempo regulando en qué tanta presión estamos ejerciendo en nuestros hijos y que notemos que siempre la práctica debe de ser estimulante y gratificante para ellos. Y ahorita cuidarlos mucho, yo considero, que también implica el cuidarlos mucho con todas estas redes sociales, ¿no? Porque hay veces que también un niño gana una competencia y el padre o la madre hace todo un escrito y está padre que nos sintamos orgullosos, pero qué tanto pues al niño realmente le estimula o es el ego del papá o de la mamá que por ahí está, ¿no? Sí, depende mucho, por ejemplo, de la edad. Si es un niño adolescente, imagínate sus características de adolescente, que es una etapa de inestabilidad emocional. Entonces, lo subes o lo bajas, ¿no? Si realmente lo motivas, lo refuerzas la idea de que tiene que tener logros, evidentemente el niño se puede. Y tiene efectivamente dos líneas, irse exitosamente adelante o sentir demasiada presión y cuando esté en lo más alto va a caer. ¿Cómo podemos trabajarlo? ¿Qué sería? ¿No? Primero con los padres, que son obviamente el canal principal de este manejo emocional. Sería muy importante que les estableciera metas, ¿no? Pequeñas metas de logros, metas de realidad, que a veces cuando gana o cuando pierde le tendría que reconocer. Cuando pierde, hacerle sentir que es un progreso, sentir que es una manera de seguir avanzando. Y cuando gana, decirle que va ganando, pero que no ha alcanzado toda la meta. Es decir, como mediarlo, regularlo a través de sus metas realistas. Eso podría ser una opción. Y sobre todo creo que esto es muy importante porque
Estas metas realistas creo que va de la mano también mucho con la frustración que a lo mejor puede llegar a sentir el atleta cuando pierde. Sí, Creo que la frustración cuando se pierde es porque sabes que pudiste dar más, pero hay algo psicológicamente emocional que te está afectando y que hace que, y en cierta manera te bloquea porque no estás como en tu flujo, en tu prime para sí. salir a una competencia y a veces puede ser justamente la presión, ¿no? De los entrenadores, de los padres de familia. Sí, Entonces yo creo que es importante que le pongamos, como bien lo menciona Zico, metas reales, sí, metas que ellos mismos también se pongan, ¿no? A lo mejor, digo, está mal que un papá o una mamá le diga, no, pues ahora tienes que ganar esto. Yo creo claro. que la meta tiene que venir del atleta y decir, Sí, pues ahora quiero ganar esto y así dejarlo es. que deseen ellos Sí, por ellos mismos y no claro, anticiparnos en claro. desear por los hijos. Así es. Y apoyar a los padres en ese mismo sentido, ¿no? Ujú, Es decir, que el niño vaya fluyendo en sus propios logros. Y eso, mira, ujú, hay algo que trabajamos mucho en el alto rendimiento que se le llamamos fortaleza mental. Y la fortaleza mental es precisamente eso, que el deportista vaya trabajando esa parte. Porque cuando decimos fortaleza mental, decir que es fuerza y no es así. La fortaleza mental tiene que ver con este deseo de salir adelante, de ante claro. las situaciones difíciles, conflictivas, pues pueda salir adelante a través de derrotas, por ejemplo. Ujú, Y cuando trabajamos la fortaleza mental, manejamos 4 aspectos importantes. ujú, Primero de ellos, el manejo de la frustración, que bien ujú, mencionas. ujú, Es decir, cómo tener una tolerancia a la frustración, cómo darse cuenta que cuando tienen hacia su línea de meta tiene un quiebre, no se dan las ujú, cosas, ujú, y en ese momento le enseñamos a sentir sus emociones, como puede ser el enojo, interno, externo, y entonces hay que trabajar esa tolerancia a la ujú, frustración. ujú. La otra parte que trabajamos en esa fortaleza mental es su autoestima, como bien te Claro. lo menciono. Ujú, La idea de la autoestima es que se dé cuenta que es un regulador, que se dé ujú, cuenta que a veces ujú, puede estar alto y bajo, pero eso tiene que ser el deportista. ujú, Y ujú, entonces desde pequeño, hacia los padres, deben ujú, obligarse a eso, ¿no? A ujú. a no elevarlo demasiado, porque si lo pone muy alto, al rato el niño pues va a Claro, creérsela. claro, Y cuando sube muy alto, la caída es más difícil. claro. Entonces le enseñamos a tener lo que llamamos una autoestima sana, que a Mm, veces hay días buenos y hay días malos. claro, Entonces se claro, tiene que dar cuenta de esa parte importante. Después de claro. eso tiene que ver con la autoconfianza. La autoconfianza la trabajamos básicamente en el sentido de que el niño se dé cuenta de sus propias capacidades, de sus Mm, propias ujú, ujú. potencialidades. No es el concepto de que seguro, con mucha confianza. No, no trabajamos. Trabajamos que se dé cuenta de hasta dónde están sus posibilidades. Confiar en lo que sí domina, confiar en sus habilidades. Y eso le hace esa realidad de saber hasta dónde puede llegar. Ahí puede establecer las metas. Decir, puedo llegar en los primeros 10 lugares, puedo llegar avanzar solamente una ronda, dependiendo del deporte, y entonces eso ayuda a que confíe en lo que sí puede, y entonces pues Claro. evidentemente puedes tener. Y lo último pues tiene que ser Ujú, obviamente mantenerse siempre, ¿no? Tener ujú, la ujú, persistencia ujú, de trabajar, de ujú, compromiso, de seguridad. ujú. Trabajar la fortaleza mental es muy importante en el Sí. inicio, tanto en la parte de un Ujú, joven como en la ujú. parte de un joven de alto rendimiento. Sí, ¿y cómo podemos, porque bueno, vaya, aquí estamos hablando de la presión que pueden ejercer los padres de familia y que conlleva pues a una presión excesiva por parte del atleta que le da miedo destacar y ser exitoso. Ujú, Pero ¿qué pasa cuando ya es exitoso y tiene a unos padres que correctamente lo estimulan, pero el ambiente, los medios, el mismo entrenador, las asociaciones, las federaciones empiezan a asumir o a generar una pues presión en él conforme va destacando? Yo creo que es muy importante que también como padres de familia podamos identificar eso. Ahorita los atletas y todo el mundo somos o estamos expuestos siempre a las redes sociales y a veces que la gente sin corazón puede llegar a comentar aspectos de la vida personal de un atleta como si lo conociera y, y cómo ayudar a nuestro atleta y crearle un entorno familiar adecuado, pero que también le ayude a cubrirse de todo esto que está afuera. claro. Mira, pues me hablas de factores externos que a veces pueden no controlarse, ¿no? Ujú, Evidentemente, el medio, las ujú, redes, las federaciones, los ujú, institutos, después de los logros ujú, viene una alta exigencia.
Yo lo entiendo, pero hay cosas que no puede controlar. ¿Quién puede ayudar? Pues por supuesto que la familia, el entrenador sobre todo. El Claro. entrenador es muy importante que pueda ayudar a regular estas emociones, ¿no? Es decir, volvemos al punto de que tenga claridad de los Claro. objetivos que él tenga, ¿no? Sí, yo creo que algo importante que como entrenadores Sí. o como padres de familia podemos hacer con nuestros hijos es regresarlos justamente al origen, ¿no? Así Digo, yo es. recuerdo mucho que cuando me preparaba para Juegos Olímpicos, pues estaba la prensa, Sí. pues había mucha gente Sí. siempre alrededor en cada uno de mis entrenamientos, Sí. donde pues te decían, te preguntaban muchas veces Sí. que si pensabas ganar, y pues obviamente uno Claro, entrena para claro, ganar claro. y es nuestro objetivo y nuestro deseo, Sí. pero pues obviamente, digo, yo en ese momento decía que no estaba presionada, pero por supuesto que lo estaba, había dejado de dormir mis 8 horas, dormía 3, 4 horas de la presión que sentía. Pero me ayudaba mucho siempre a regresar al eje, ¿no? El saber por qué uno está haciendo las cosas. Yo creo que cuando como padres podemos empezar a notar que nuestro hijo, pues a lo mejor le empieza a dar mucha importancia a las cosas externas que efectivamente no podemos controlar, yo creo que es importante regresarlo al eje, regresarlo a su deseo, al amor que él siente por su disciplina, a que esté enfocado en él y que aunque las cosas externas van a estar y van a pasar y que no se pueden controlar, sí se puede controlar lo que uno piensa, lo que uno siente y lo que uno hace y cómo poder percibir percibir las cosas que pasan en el exterior. Como padres creo que podemos hacer eso. El acompañamiento psicológico, por supuesto, es muy importante aquí, ¿no? Si hablamos obviamente de ya jóvenes de alto rendimiento que pueden tener esta posibilidad. Y por supuesto que en jóvenes en desarrollo deportivo, bueno, pues estarían los padres y los entrenadores. Aunque sea de una o de otra manera, creo que estaríamos hablando de dos motivaciones, que bien sabes que ocurre en la psicología, la motivación interna y externa. Y esta interna es precisamente regresar a los orígenes, a la pasión, a centrarse en los objetivos que tenía cuando empezó, ¿no? Y eso lo hace, decimos, ser más humilde. Muy importante la externa, por supuesto, el reconocimiento, el apoyo, el sentirse abrigado, el sentirse apoyado. Eso es muy importante porque las dos ayudan. Pero cuando una es más fuerte que la otra, cuando la parte de la motivación externa, donde vienen a veces hasta ingresos económicos, apoyos, viajes y todo eso, pues es importante reforzarle esta interna, esa pasión que hablabas desde el principio. Claro, porque a veces está condicionado la beca y el viaje y si ganas o no ganas, ¿no? Así es, ¿no? Y yo recuerdo algunos casos donde iban a algún mundial y entonces llegaban a cierto nivel y decía, ya la hice, ya aseguré mi beca, cuando solo estaba pensando en la beca y no en el logro deportivo. Claro. ¿No? Y entonces, bueno, pues era muy importante equilibrar los dos, ¿no? Esta interna que tienes me parece excelente y lo manejamos así, es regresar a los orígenes, que recordara cómo empezaba esa hambre de ganar, este sueño y este deseo deportivo. Y entonces lo evocamos a ese momento y precisamente entonces cuando lo regresas a esa parte interna, evidentemente le ayudamos cognitivamente a que se dé cuenta que el éxito es solamente uno de sus objetivos, ¿no? Claro. Y que lo tiene que buscar y no autodestruirse. Claro. Y yo creo que esa, psicólogo, yo creo que esa puede ser una o la mejor herramienta para poder combatir pues el miedo al éxito. Así es. ¿No? Cuando regresas a tu origen, finalmente como lo mencionábamos, el miedo al éxito surge pues de factores externos, cuando la gente que está a tu alrededor te ve ganar, te ve triunfar, obviamente sin conocer todo lo que está detrás de este triunfo, ¿no? Que es el esfuerzo, la entrega, el sacrificio. Y una vez que estás ahí, que lo que ven es el logro, pues piensan que ya no te puedes equivocar, que tienes que ganar todas, que no te puedes inclusive ni lesionar y que no puedes tener un mal día. Y eso está, pues la verdad que muy alejado, pero si le empezamos a prestar importancia a estas cosas externas, pues es obvio que nos va a dar un pánico poder cumplir las exigencias de las personas externas. Entonces, una herramienta, como bien lo estamos manejando aquí, bien lo está comentando el psicólogo Jesús Oliva, es regresar a este origen, a este deseo que al final hace que las cosas surjan, por el cual nosotros
iniciamos la actividad deportiva, y tanto como los padres como los entrenadores y el atleta mismo, es poderse regular, ¿no? Porque hay veces que puede tener un correcto acompañamiento del entrenador o puede no tenerlo. Sí. Y es importante empezar a cerrar las puertas mentales, ver dónde hay una fuga de energía y canalizar esa energía mental en nuestro deseo, porque al final, yo siempre creo que al final, aunque toda la gente está como con las expectativas de cuándo vas a perder, ¿no? Sí. Cuándo vas, al final eso se olvida. Sí. O sea, no, las derrotas no trascienden, lo que trascienden es obviamente el éxito, pero más que el éxito, el reflejo del esfuerzo que tú tuviste que dar para lograr el éxito, ¿no? O este logro es lo que trasciende. Sí. Mira, vamos a hablar un poquito de los que pueden ser los padres, ¿no? Yo creo que desde ahí tendría que empezar, porque luego cuando los tenemos en alto rendimiento, los tenemos muy carentes de todos estos apoyos, entonces es fácil que ellos caigan en esta presión social del éxito, ¿no? Yo creo que los padres tienen que, y aquí ya viene como unas herramientas, ¿no? Primero, lo que te decía, establecerle objetivos, sería objetivos pequeños, realistas. Los padres también tienen que ser humildes, ¿no? Los padres tienen que controlar sus expectativas, ¿no? Sí. Esa es la primera, ¿no? Saber su manejo de autoestima, ¿no? Saberlos regular. Es decir, si es bueno reforzarlos positivamente, pero también decirles que si cuando pierden es un proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces vas regulando su autoestima, ¿no? Y después lo otro, porque encontramos que cuando están ya en este miedo es porque van buscando situaciones para justificar a veces que no ganaron, ¿no? Se lesiona, no entrena, ¿no? Dejan de ir a estos entrenamientos, ¿no? O en momentos ya decididos de una determinación, solitos fallan, ¿no? Se mide el penal final, Claro. el último round, ¿no? Sí. Donde van ganando y de repente se pierden, son como los indicadores que nos habla de que el joven pues tiene miedo de ganar, ¿no? Y entonces, a lo mejor desde pequeño, porque quiero regresar a ese punto, porque es la parte importante, enseñarles pequeños logros, ¿no? Que se dé cuenta que el ganar a algo pequeñito, desde un juego en casa, ¿no? Que implica hacerlos competitivos, por supuesto, pero cada que tiene un gano, como busca que ganen, hay que buscarles como solo el reforzamiento del éxito momentáneo. Y así en cada uno de sus logros pequeñitos que vaya teniendo, reforzarse, de que sí lo puede hacer. Y entonces le estamos estimulando esta parte, ¿no? De empezar a manejar bien el éxito. Y centrarlo, por último, yo te diría, centrarlo obviamente cuando vienen estos momentos difíciles en su ejecución deportiva, en lo que sabe hacer, en lo que le gusta hacer y en lo que ama hacer. Y entonces ayudamos mucho a que ellos se centren en esto y, por supuesto, no pensar en el resultado, que es otra de las variables importantes. Entonces, esa sería su recomendación, psicólogo, para los padres de familia y los atletas. Equipo, bueno, ya estamos llegando a nuestro final de este podcast de Mentalmente Fuertes. Y mi recomendación también, pues para todos estos chicos que pueden llegar a experimentar el miedo al éxito, pues es que se concentren, obviamente, como lo hemos mencionado, en sí mismos, que su compromiso principal es con ellos, con su potencial, con los dones y el talento que Dios les ha dado. Sí. Y que al final a la única persona que le tienen que rendir cuentas son a ellos mismos. Y de lo que ellos se tienen que sentir orgullosos y satisfechos son con ellos. Lo demás de verdad carece de importancia. Así es que, equipo, estemos mentalmente preparados y con Dios de la mano. Bendiciones a todos. Sí. Gracias.